Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado de estar conversando sobre este tema en un momento tan crucial para Chile y por supuesto también para Colombia. No sé si ustedes tienen posibilidad de ver la presentación eh, que estoy compartiendo para que vamos de lleno al tema donde yo puedo analizar qué es lo que ha ocurrido en Chile y cuáles son las lecciones de lo que ha pasado en los últimos 2 años que podemos sacar para Colombia. Estamos Bueno, viendo. asumo que la están viendo. Ok, perfecto. Bueno, esta es una portada del diario El Mercurio, muy famosa. Poco después que se desataran las protestas masivas en Chile, el 19 de octubre del año 2019, en que, como ustedes saben, porque lo pudieron ver, básicamente el país, y sobre todo Santiago, se convirtió en una zona de guerra. Hubo, sin ninguna duda, elementos organizados y coordinados para destruir estaciones de metro, que fueron atacadas alrededor de 80, algunas quedaron completamente inutilizadas. Se atacó infraestructura crítica, se intentó cortar el suministro eléctrico en la ciudad de Santiago y varias cosas de ese estilo. Eso fue una parte que fue la connotación más delictual que tuvo todo este asunto y que era, por supuesto, asusado por partidos políticos de izquierda extrema y por periodistas y por académicos también en Chile. Y por otro lado tuvimos manifestaciones pacíficas de mucha gente que fue a las calles y que no necesariamente participaba de estos actos vandálicos, destructivos, y de hecho la mayoría no lo hacía. Tuvimos entonces una situación de colapso y caos completo en que el presidente Sebastián Piñera, en una movida desesperada y convencido por gente cercana a él, ministros, tomó la propuesta de la izquierda extrema de deshacerse de la constitución política que tenemos para abrir un proceso constituyente en el que nos encontramos hoy y que está, ya vamos a hablar de eso, pero que está tomando un cariz muy negativo para Chile y muy populista. Primero, yo quería compartir con ustedes algunas cifras sobre lo que es la historia de Chile de los últimos 30, 40 años, porque si hay una cosa que realmente impresiona en el contexto latinoamericano es el éxito que ha tenido Chile en relación a su propia historia, pero también cuando se compara con otros países de la región en términos económicos y sociales. Este es un gráfico que refleja el crecimiento del ingreso per cápita por los quintiles de ingresos, es decir, por los quintiles de mayores a menores ingresos, ¿no? Estamos dividiendo en fracciones de 20% a la población. Ustedes pueden ver entre el año 90 y el año 2015 que el quintil de más bajos ingresos, el primer quintil de ingresos, vio aumentar su ingreso eh, un 439%, su ingreso per cápita entre el año 90 y el año 2015. Y el quintil de mayores ingresos, el quinto quintil, fue un 208% acumulado en este periodo. Y cuando uno va viendo por quintil, se ve, ¿no es cierto?, se constata que este crecimiento económico tan importante que tuvo Chile durante al menos 2 décadas, tal vez un poco más, benefició sobre todo a la gente más pobre. ¿Ah? Eso es lo primero que tenemos que decir. No es verdad, como se suele argumentar en distintos foros, que este fue un modelo neoliberal, que es un concepto que yo no comparto, que se utiliza mucho para desprestigiar todas las políticas económicas sensatas. Bueno, que benefició a unos pocos y no a una mayoría. Acá se ve claramente que los principales beneficiados del sistema económico que hemos tenido en Chile en los últimos 30, 40 años de economía social de mercado son los más pobres y esto se refleja en otros gráficos, eh, por ejemplo, el porcentaje de chilenos en situación de pobreza. Podemos ver que desde el 2006 cayó del 29% al 8% del 2017, pero si uno toma este dato desde el año
75, o lo toma desde el año 90, estamos hablando de que la reducción es de un 60% de pobreza, o un 50% de pobreza, según el año que uno lo está midiendo, a menos de un 10% de pobreza. Gente en situación de pobreza en Chile. O sea, es un desplome realmente impresionante en la cantidad de pobres y Chile pasa a ser, como consecuencia de eso, un país de clase media. De nuevo, acá se constata que este sistema económico liberal, que se comienza a implementar en los 70, en los 80 y se profundiza en los 90 en adelante, eh, beneficia a la gran mayoría. ¿Mm? Acá hay otro cuadro que da cuenta de la movilidad social en Chile. Este es un estudio de la OCDE, de la famoso Club de Países Desarrollados, en que Chile muestra tener una movilidad social, entendían los términos que dice esta ficha, ¿cierto? Mayor que todos los países de la OCDE. Es decir, cuando uno nace en el 25% más pobre en Chile, llegar al 25% de mayores recursos es más probable que si uno nace en Alemania, o en Estados Unidos, o en Hungría, o en España, o en Dinamarca, ustedes tienen el gráfico ahí. Es decir, la movilidad social de Chile en este indicador es la más alta de todos los países de la OCDE si uno considera esta foto tomada el año 2018. Eso, por supuesto, que también es nuevo, no era así antes, ¿no? Y es producto de todo este crecimiento económico y de la mejora del capital humano y una serie de factores que hemos podido ver. También es importante tener presente cómo ha crecido la clase media, que es esperable si es que uno tiene un país que está prosperando, que está derrotando la pobreza, que crezca la clase media. Y ustedes pueden ver que la clase media pasó de ser un 24% el año 90 a ser casi un 60% el año 2013. Hoy día estamos en cifras muy parecidas, ¿no? Los ingresos altos o el segmento de ingresos altos, estrato socioeconómico alto, también creció, pero no de manera extraordinariamente significativa, como sí es el caso de la clase media, y podemos ver también que los más pobres de nuevo caen en esta medición de casi un 40% a un 8% hasta el 2013. Entonces, se confirma de nuevo, ¿cierto?, el enorme éxito del sistema económico de libre mercado chileno. ¿Qué pasa con la desigualdad? Una de las cosas que se dice que Chile es el infierno de la desigualdad y que es un país que bien puede jactarse de haber superado la pobreza, pero que el costo ha sido una desigualdad espantosa. Y este discurso de que el país es más desigual y es, por lo tanto, muy injusto y que benefició entonces el sistema no tanto a las mayorías, sino más a unas minorías que son más ricas, bueno, se ve en todas partes, se ve en la prensa internacional, se ve en los intelectuales, se ve en los políticos de nuestro país, en muchos, de todos los sectores incluso. Pero la desigualdad, quiero explicarles que ha caído de manera importante si uno considera el índice Gini, que me parece un mal indicador, pero hay gente que cree en esto y lo usa muchísimo. Del año 90 al año 2017 hay una caída que no es menor de la desigualdad en Chile, es decir, somos más iguales, tenemos menos pobres, tenemos más clase media, tenemos un mayor ingreso per cápita, ha crecido más el ingreso per cápita de los más pobres que el de los más ricos y tenemos menos desigualdad y más movilidad social que nunca en la historia. Ese es el Chile del que estamos hablando. No es Suiza, por supuesto, falta mucho todavía por alcanzar, eh, pero sin embargo nadie puede negar estos logros, estos éxitos. Ahora, Chile hay estimaciones para el índice Gini que van hasta el siglo XIX y la verdad es que siempre fue una sociedad bastante desigual, si uno considera ese indicador. Y las razones son mucho más estructurales y pasando por todos los modelos económicos existentes, el país mantuvo una desigualdad bastante parecida. Y hoy es menos desigual que nunca en su historia. Y ustedes pueden ver en el contexto latinoamericano, Chile no es particularmente desigual, está en el rango medio, ¿m? Con datos del año 2017, Colombia es más desigual, Brasil ni hablar, incluso Costa Rica y Paraguay son más desiguales que Chile. Entonces no es cierto que este sea el país más desigual de América Latina porque es el más neoliberal, como les gusta poner esa etiqueta, no es verdad.
Nosotros somos un país en el rango medio de desigualdad en América Latina, pero tenemos muchos mejores indicadores en todo lo demás, incluyendo el índice de desarrollo humano, que por cierto es muy relevante, no lo tengo incluido en esta gráfica, pero que vale la pena mencionar. Ahora, sin perjuicio de todo lo anterior, la economía chilena viene desde hace ya un tiempo experimentando una tendencia a la baja en su potencial de crecimiento. ¿Ok? Hay periodos mucho mejores y otros peores, tiene que ver con, sobre todo, muchos el ciclo minero. Chile es un país eminentemente minero, ahora también tenemos otro tipo de exportaciones, por supuesto, pero hay cuestiones cíclicas, pero la capacidad de crecer potencial de la economía se ha ido reduciendo y la productividad también de la economía hace décadas que no mejora realmente, esa es la verdad, ¿no? Y esto finalmente se traduce en que nuestras posibilidades de seguir creando estos niveles de prosperidad, por supuesto, son mucho menores. Ahora, ¿qué ha ocurrido al mismo tiempo? Eh, ha crecido muchísimo el tamaño del Estado en Chile. Estos son simples datos que saqué yo de la Dirección de Presupuesto del gobierno en Chile, y lo que estamos viendo es un incremento sideral en un pocos años. Aquí está medio desde el 2013 al 2018, pero uno podría tomar una medición más grande que esta, de una escala más larga. Y en la planta, los empleados estatales están creciendo muy fuertemente, mucho más que la economía, digamos, privada, y en un par de años tiene un acumulado de 30% o más de empleados estatales. Esto solo a nivel de gobierno central, después hay que considerar todos los gobiernos municipales, administraciones locales, que es mucho más. También los salarios han ido creciendo de manera importante. El promedio del sector estatal es de un 44% mayor. Hay distintos estudios, pero es sustancialmente mayor que en el sector privado. O sea, conviene mucho más trabajar para el Estado en promedio que trabajar en el sector privado. Cada vez más, de hecho, porque los salarios son mejores y además se contrata más gente. Nosotros en Chile ya estamos llegando a niveles poco manejables de cantidad de empleados públicos, casi con 1 millón prácticamente. Entonces no es menor, estamos siguiendo la tendencia de otros países de la región eh, que finalmente terminan convirtiendo esto en una carga parásita para la economía, difícil de soportar desde el punto de vista tributario, impositivo, y es obviamente eh, un drenaje a las posibilidades de creación de riqueza. El gasto social por persona en Chile, esto es importante que lo digamos, porque también circula este mito respecto de que Chile entonces casi que el Estado es mínimo. No, el tamaño del Estado de Chile hoy en día es bastante grande. De hecho, después de lo de COVID, es casi el 30% del producto, que es muy grande en relación a lo que era 15 años atrás. Pero si uno lo compara con países desarrollados como Francia, Alemania y otros, a mismo nivel de desarrollo que teníamos, nosotros tenemos un tamaño del Estado muy parecido, de hecho, y en algunos casos superior a lo que eran esos países con nuestro nivel de desarrollo. Y lo estamos haciendo crecer a un ritmo bastante elevado. El gasto público en Chile está creciendo mucho más rápido que el Producto Interno Bruto, ya por varios años. Esto no es nuevo. Y este es el gasto social que, como digo, contradice esta teoría de que Chile no gastaba entonces nada, prácticamente tenía un Estado pequeño, que no daba ningún tipo de servicio público. Todo eso es falso. Se ha quintuplicado, estos datos son hasta el 2015, pero si lo consideramos hasta el 2019, en pesos del mismo valor, se ha quintuplicado el gasto social per cápita en Chile desde el año 90. Se ha multiplicado por 5. Es muchísimo. ¿Ah? Y como digo, ha crecido a un ritmo mayor, en general, el gasto público, que es lo que es la economía privada, que es el crecimiento económico promedio del país. Entonces el Estado ha ido creciendo y en términos relativos la economía ha ido creciendo menos que el Estado. Eh, y sin embargo, a pesar de tener este gasto gigantesco de parte del Estado, llegamos a la situación de malestar.
¿Por qué llegamos a la situación de malestar que estamos analizando ahora y que termina en una crisis del año 2019 que tiene elementos de distinto tipo? Por supuesto, algunos son antisistémicos, otros son insurreccionales, hay elementos narcotraficantes, obviamente está la izquierda chavista o populista aprovechando esto y asusándolo, pero es cierto que en la sociedad en general hay un malestar, eh, que a mi juicio, y fui uno de los que predijo esto y que esto iba a pasar, así es que a mí no me sorprende por lo menos, tiene que ver con lo que un senador de la coalición de Michelle Bachelet en su segundo gobierno llamó la retroexcavadora al sistema neoliberal que ellos, como nueva mayoría, así se llamaba la coalición de gobierno de Bachelet, que gobernó antes que Piñera actualmente, iban a pasarle a este sistema. Entonces, Bachelet se perfiló como la conductora de la retroexcavadora. Ella misma sostiene que tienen que eliminarse los vestigios del sistema neoliberal. Estas son palabras textuales de ella en su gobierno que fue del 14 al 18. Eh, y por lo tanto, atendiendo este populismo ya más radical, fue Bachelet la que le abre las puertas al populismo duro en Chile, algo que advertimos en su momento también. Se hacen una serie de reformas con el objetivo de desmantelar el sistema que ellos llaman neoliberal. Obviamente no lo desmantelaron completamente, pero le hicieron daño, entre los cuales destacan reformas tributarias tremendas que nos dejan con impuestos a las empresas más altos que los promedios de la OCDE, una persecución sistemática al empresariado, legislaciones laborales que hacen el mercado mucho más inflexible, reforma educacional que le quita una serie de beneficios y derechos a los padres para mandar a su hijo a determinados colegios, en fin, una serie de reformas socialistas, populistas, que terminan con pésimos resultados desde el punto de vista del bienestar de la ciudadanía en Chile, como siempre ocurre con las reformas socialistas y populistas. No hay nada que hacer, no hay ni una sola excepción. Puede haber tal vez un bienestar de corto plazo cuando gastan todo el dinero que tienen, pero no es sostenible en el largo plazo. Entonces, ¿qué ocurrió? Acá hay algunas cifras que son interesantes. El crecimiento del periodo de Bachelet entre el 2014 y el 2017, años incluidos, eh, fue de 1,8% al año estos años. Ahora, el promedio de crecimiento económico del gobierno anterior a ella, que había sido Piñera 1, era 5,3%. Bachelet logró hacer colapsar completamente el crecimiento de la economía durante 4 años. Tuvo los peores niveles de inversión en 40 años en Chile, con su política de atacar a los inversionistas, atacar y perseguir a los empresarios y subirle los impuestos con una legislación tributaria que era totalmente desprolija, un mamarracho, o sea, era algo completamente rupturista respecto a la seriedad técnica que habían tenido los gobiernos en Chile durante décadas. Bueno, ella rompe con eso, pone a algunos charlatanes realmente a hacer este tipo de reformas, ideólogos, dogmáticos. Incluso su ex ministro de Hacienda de su primer gobierno, Andrés Velasco, fue sumamente duro con lo que se estaba haciendo. Los descalificó completamente desde el punto de vista técnico por el voluntarismo, la falta de sustento de su reforma. Entonces tuvimos este resultado. Desaparece el crecimiento económico en Chile, la inversión en sus peores niveles, el empleo privado prácticamente no crece de manera relevante, se dispara el empleo público, aumenta el empleo por cuenta propia, que es básicamente la informalidad, ¿no es cierto? Y lo que logra Michelle Bachelet es hacer también un nivel récord de deuda pública, un país que, como Chile, tenía muy bajo nivel de deuda pública. Bueno, en fin. Entonces ella deja el país, aumenta en 12 puntos, pero la deuda queda en un 20% aproximadamente, un poco menos. Y producto de esto, dejan de crecer los salarios reales en Chile. Pasaron a crecer prácticamente cero. Y hay estudios que muestran que para grupos familiares de entre 25 y 30 años, si uno compara la expectativa que tenían de calidad de vida, de consumo, con las tasas de crecimiento de salarios que venían dándose durante años,
respecto a lo que realmente ocurrió bajo Bachelet, se produce un colapso de un 30% aproximadamente de su calidad de vida en relación, ¿cierto?, a lo que habría sido sin las reformas de Bachelet. Y esto es producto de las reformas de Bachelet, esto no es circunstancias internacionales, los términos de intercambio se mantuvieron muy favorables a Chile, las tasas de interés en el extranjero muy favorables también, el Estado estaba haciendo gasto fiscal expansivo, la política monetaria era expansiva, por lo tanto, esto es 100% la agenda socialista de Bachelet, este resultado desastroso. Sebastián Piñera salió electo prometiendo tiempos mejores. Ese era el eslogan de su campaña, tiempos mejores. La gente se acordaba que en su gobierno, que era anterior al de Bachelet, le había ido bien. Había tenido negocios, había obtenido ingresos, había tenido buenos salarios, empleo, etc. Y votaron por Piñera por la promesa de que le iba a restaurar estos tiempos mejores. Él fracasó completamente. Uno, no tenía mayoría en el Parlamento, como sí había tenido Michelle Bachelet, pero dos, creo que fue de manera muy torpe a plantear toda esta agenda de cambios que tendría que haber hecho y nunca de la manera agresiva como lo debió haber formulado. No, no fue políticamente astuto ni inteligente y siempre con ese complejo de tener que agradar a la izquierda y no de plantear la propuesta propia para la cual lo habían elegido, además con una diferencia de 10 puntos por sobre el candidato socialista Alejandro Guillermo. Así que Bachelet se manejó muy mal, perdón, Sebastián Piñera se manejó muy mal y no logró corregir entonces los errores de Bachelet. Ahora, estamos entonces en el contexto de un país que venía acostumbrado a progresar, con gente que cada año que pasaba sentía que iba a mejorar, que habíamos tenido algunos episodios de crisis, digamos, o de baja de nuestro desarrollo, la crisis del año 2009, cosas de ese estilo, por supuesto, los habíamos tenido, años no tan buenos. Pero, en general, la expectativa era a que el progreso siguiera y continuara, y por eso eligen a Piñera. ¿Ok? Eso se frustra durante 4, 5, 6, 7 años, porque fue todo el gobierno de Bachelet prácticamente, más el gobierno de Sebastián Piñera, la mitad de su gobierno, eh, hasta que revienta esto el año 2019. Pero hay que agregar un factor adicional, que es importante que los colombianos lo tengan presente también. Lo que se verifica en Chile, que no es único en nuestro país, es un colapso en los niveles de confianza de la ciudadanía en las instituciones, tanto estatales como civiles del país. Ustedes pueden ver en este gráfico, y esto no es menor, porque por supuesto que se genera un clima de desconexión entre la masa y las élites que ya no son capaces de procesar las inquietudes de esas masas o de la ciudadanía, ¿cierto? O de representarlas en ningún sentido. Ustedes pueden ver acá el colapso entre el año 2015 y diciembre del 2019. Esta encuesta es de diciembre del 2019, poco después de que se produce la crisis social y el estallido delictual en Chile. Y ustedes pueden ver que prácticamente todas las instituciones enfrentan problemas muy serios de desconfianza, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes pueden ver el colapso de la confianza en policía e investigaciones de Chile. Las radios incluso pierden confianza. Las Fuerzas Armadas, y esto es muy preocupante. ¿Por qué? Porque hubo algunos escándalos de corrupción en las Fuerzas Armadas. Carabineros, que es la policía en Chile, miren que es una institución históricamente republicana, que ha sido siempre muy bien evaluada por la ciudadanía. Miren ustedes el colapso de confianza que se produce, porque también hubo algunos escándalos de corrupción en esa organización, y por otras razones. La Iglesia Católica desaparece francamente del escenario, siempre muy relevante en mediar en crisis y conflictos civiles y sociales en Chile, ya no tiene absolutamente ninguna relevancia por los escándalos, ¿cierto?, de pedofilia y otras cosas que le afectaron, y así sucesivamente. Lo peor evaluado son los partidos políticos, y esto es importante también tenerlo presente porque deja de ser representativo. El Congreso y los partidos políticos pierden la sintonía absolutamente ya desde hace tiempo, en realidad, con la ciudadanía, y esto es algo que va evolucionando, pero en los 90, si uno lo analiza, no era así. Había mucho más afiliación, mucho más afecto por los partidos políticos. Entonces, este es un punto importante. Frustración económica, rabia porque no alcanza el dinero para pagar las cuentas, en muchos casos. Hay también una ola migratoria muy descontrolada. Este es otro factor que los estudios de Álvaro Donoso se muestran, que impacta
en los ingresos de un sector de la población. Y eso también, obviamente, es parte de este cóctel. Y tenemos este colapso en todas las instituciones, la confianza, ¿no?, de las instituciones. Acá la gente es cada vez más apolítica, la gran mayoría no se identifica. Si uno ve esta evolución desde el año 2006 hasta el 2019, se da cuenta que las personas son cada vez más, se dicen independientes. No se identifican ni con partidos, ni con candidatos, ni con nada. Esa es otra cosa que hay que tener en mente, porque la capacidad de procesar este desastre, por supuesto, se hace más difícil. Esto no es único de Chile, ¿ah? Estos son temas que se están dando también en otras regiones. Y bueno, tenemos el desastre del año 2019, en que un alza de la tarifa del metro en Santiago de 30 pesos, ¿cierto?, desató primero unos estudiantes que rompen los torniquetes, saltan, empiezan a atacar las estaciones. Después muchos empiezan a subir a esto y empiezan a atacar las estaciones, pero después vienen grupos más organizados, ya con bombas incendiarias, con artefactos explosivos y otras cosas, como si hubieran estado esperando un momento de este tipo, y bueno, ya se desata el caos completamente. Y Piñera se ve obligado a llamar a las Fuerzas Armadas, estado de emergencia. Lamentablemente no lo hace como lo tiene que hacer, y los llama nada más que a mostrarse, pero no los deja realmente imponer el orden, aunque sí ayuda bastante la presencia de los militares en las calles. Pero fue una situación muy tensa, muy crítica, muy desafortunada. Y la consigna, por supuesto, es que ha fallado el sistema neoliberal por la cantidad de desigualdad que produce. Y de hecho, esto ustedes lo pueden ver en la encuesta misma esta del 2019, de diciembre, que cuando a la gente le preguntan cuál cree que es la causa más importante, la mayoría dice la desigualdad de ingresos. Pero esto, tengo que insistir, no es cierto. La desigualdad de ingresos es un relato que se instaló desde los medios de comunicación, de las esferas intelectuales. La desigualdad estamos acercándonos a niveles de países desarrollados, en los ingresos autónomos de las personas, vale decir, lo que obtienen sin transferencias del fisco. Sin embargo, la percepción de la desigualdad en Chile va creciendo, a pesar de que la desigualdad va disminuyendo, ¿ok? Y esto es muy importante tenerlo presente, porque el discurso igualitario es explosivo. Tiene la posibilidad de dinamitar socialmente a una sociedad. Si es que termina convirtiéndose, por supuesto, en una especie de, bueno, ideología pública, ¿no?, en que hay unos pocos que les benefician, que tienen todo, y están todos los demás que no les está yendo bien. Y aquí voy ya terminando, pero esto lo ha estudiado el Premio Nobel de Economía, profesor de Princeton, que es psicólogo, Daniel Kahneman. Y yo creo que esta frase se aplica 100% a lo que nos ocurrió en Chile y también lo que pasa en muchas partes de América Latina, si no en todas. Y dice: una forma de segura de hacer creer a la gente en las falsedades es la repetición frecuente, porque la familiaridad no se distingue fácilmente de la verdad. Si ustedes tienen un discurso público con periodistas, con profesores en las universidades, con profesores en las escuelas, con artistas, incluso con empresarios muchas veces, con políticos que repiten permanentemente que están viviendo en la peor sociedad de la historia, que la desigualdad es inmoral, injusta, que es una sociedad puramente abusiva, donde unos pocos se benefician de todo el resto, y que los que tienen lo que tienen no se lo merecen, que son unos privilegiados, como si vivieran casi en la Francia de Luis XIV, en el antiguo régimen. Eso en Chile lo tuvimos durante 20 años. 20 años. Hasta que con el gobierno de Bachelet II se convirtió en la ideología oficial de la coalición gobernante, la nueva mayoría. De hecho, sacaron videos diciendo que ellos venían a vengarse, no a vengarse, pero a hacer justicia, no era venganza, pero el fondo era venganza social, lo que planteaban, contra los poderosos de siempre, y ese concepto sí lo usaban. Entonces, a la gente se le ha convencido de estas falsedades, entre las que se encuentran, y podemos entrar a eso,
la idea de que las AFP, los fondos de pensiones, les estaban robando el dinero a los afiliados. Y tuvimos marchas de millones de personas exigiendo el fin de las AFP en Chile, en un minuto. Entonces, ¿por qué? Porque había un movimiento No Más AFP que le mentía todos los días en la prensa, todos los días en redes sociales, muy articulado, obviamente financiado y con activistas de la izquierda extrema y otros y periodistas que son básicamente la mayoría de izquierda en el caso de Chile, que no entienden el sistema, pero además lo desprestigiaban sobre la base de, lo voy a decir francamente, mentiras, ¿no? Y podemos entrar a todas esas mentiras en la conversación. Entonces aquí yo quiero dejar simplemente este modelo. Al final son las ideas las que terminan cambiando las instituciones, eso genera ciertos incentivos y eso produce resultados. Si perdemos el mundo de las ideas, del discurso público, de los valores asociados al progreso, estamos liquidados. No tenemos mucho que hacer, porque el diagnóstico se va a instalar de tal modo que la gente va a creer cosas, incluso cuando la evidencia muestra que no es así. Y un análisis racional muy sofisticado no es posible de pedir en general a grandes grupos o masas de gente, sobre todo cuando están viviendo circunstancias económicas que son detrimentales o peores que las que tenían antes. Esto hay que tenerlo claro. Entonces, en Chile, en lugar de entender que fue el gobierno de Bachelet con sus reformas socialistas lo que le costó a las personas la posibilidad de una mejor calidad de vida, en vez de entender eso bien, se creyó que había sido en parte culpa de este sistema neoliberal, que nadie sabe bien qué significa esa palabra, pero que se usa mucho, y por lo tanto, cuando Piñera llega y no es capaz de arreglar nada, se confirma esa idea, que el problema es el neoliberalismo, porque él supuestamente es un representante de eso, y avanzamos entonces hacia el desastre en el que nos encontramos hoy día, que es, y estas son ya las últimas láminas, la nueva constitución, ¿cierto? Esta es una encuesta que se hizo en diciembre del año 2019, la misma que yo ya les citaba, en que casi el 70% sostiene que está de acuerdo con crear una nueva constitución. Ahora, ¿por qué está la gente de acuerdo con crear una nueva constitución? Que como ustedes saben, en Chile una parte esencial del sistema de economía social de mercado está anclado en la Constitución y por eso la izquierda buscaba destruir la Constitución y lo ha logrado porque Piñera le permitió hacerlo. Piñera es la centro-derecha y sus ministros. Bueno, a la gente la convencieron de que la Constitución era la solución a todos sus problemas. El 60% prácticamente pensaba o piensa, habría que ver encuestas más recientes, pero en ese momento, que es lo que nos importa hoy, que la Constitución básicamente iba a resolver problemas del tipo, iba a subir las pensiones, iba a dar mejor calidad de educación, iba a dar mejor salud y ese tipo de cosas. Que como todos sabemos, con un mínimo de sentido común es imposible que una Constitución resuelva. No puede multiplicar los recursos mágicamente disponibles para que el gobierno gaste. Y de hecho la Constitución chilena actual no tiene ningún límite a la cantidad de gasto que puede hacer el Estado. Ninguno. Por lo tanto, es falso, otra de las mentiras que se instalaron en el discurso público, que era la Constitución lo que impedía a la gente tener mejores servicios públicos y sociales. La verdad es que esa explicación tiene que ver con que no somos un país rico todavía en Chile y con que el Estado es uno de los más ineficientes del mundo. De hecho, cuando se analiza, hay estudios que ven el nivel de eficiencia de gasto público. Nosotros somos un país, estamos rankeados número 80 en la eficiencia del gasto, lo cual es espantosamente malo. Y esa es una de las razones también por las que la gente no recibe una buena educación, buena salud, cuestiones de ese tipo. Nada puede hacer la Constitución para mejorar eso. El Estado está capturado por los partidos políticos y sus grupos de interés. Y la prensa, esta es otra cosa que tenemos que tener presente siempre, la prensa internacional va a tender a alinearse con la agenda más bien subversiva de izquierda, o la agenda que es políticamente correcta, ¿no? Dependiendo de qué medio se trate. Este artículo del Financial Times planteaba claramente que, al menos en su título daba a entender, después el artículo era un poco más matizado, pero que la Constitución podía resolver este problema de la desigualdad, que es, como digo, algo que viene desde el siglo XIX, donde hay estimaciones del índice Gini que nunca pudo resolver nadie, ni tampoco el gobierno de Salvador Allende con su programa marxista totalitario que terminó arruinando el país completamente. Y sin embargo la prensa recoge estas cosas y esto no ayuda a la discusión dentro del país, porque le da municiones a los que quieren destruir el sistema para
avanzar en ese camino. Lo dicen bien si el Financial Times, lo dicen, ven, la solución es la Constitución. Acá es todo un ejemplo del New York Times. De nuevo, se dan cuenta ustedes, esta retórica que es la desigualdad, la desigualdad, la desigualdad. Obviamente el New York Times, o a esta altura, es un panfleto de la izquierda extrema, básicamente. No es que no publiquen algunas cosas interesantes, pero su línea editorial es súper clara y por algo le han renunciado varios editores por su falta de objetividad e imparcialidad, pero influyen en la opinión pública. La revista Time, este ya es la penúltima slide, la revista Time elige a Elisa Loncón, que es la presidenta de la convención constituyente que tenemos hoy. Elisa Loncón es una mujer que tiene algo de sangre mapuche, porque estoy seguro que tiene también sangre europea, como todos en Chile somos mestizos, y no hay mapuches o indígenas puros prácticamente. Bueno, la elige como una de las 100 personas más influyentes del mundo, lo cual es la cosa más absurda que se pueda llegar a hacer, porque ella no tiene influencia a nivel mundial. Apenas tiene influencia dentro de la Convención Constituyente, pero está alineada con una agenda de izquierda extrema y que es muy servil al narcoterrorismo que tenemos en el sur de Chile, que como ustedes deben saber, está asociado también con las FARC de Colombia, y eso ha sido demostrado. Nosotros tenemos una narcoguerrilla de izquierda que se ha tomado la parte de la novena región en Chile, en que ha fracasado completamente el gobierno de Piñera y el gobierno de Bachelet anterior, el Estado de Derecho, de restablecer el orden. Y esta señora está completamente alineada con esa agenda, además de las políticas identitarias de extrema izquierda, donde quieren darle todo tipo de privilegios a naciones supuestamente indígenas que en Chile no existen porque son todas mestizas, esa es la verdad. Y tampoco son compatibles unas con otras. En fin, ese es un análisis que no vamos a hacer ahora, pero la verdad es que la pusieron ahí porque dicen que es de origen mapuche y es de izquierda extrema. Esa es la razón por la cual ella está ahí. La verdad es que su papel en la convención ha sido triste, ha estado totalmente alineada con la agenda subversiva de indultar a los que han sido también presos por las revueltas del año 2019, delincuentes de carrera, muchos de ellos. Ella ha sido partidaria de exigir que se indulte a estas personas, ¿cierto? Y en fin, es parte de todo un esquema de la izquierda radical que está siendo muy servicial al terrorismo y a la destrucción del orden institucional chileno. Y la revista Time la elige como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Y acá ustedes pueden ver la cantidad de mentiras que escriben en la revista Time. Una, que la constitución que tenemos hoy, la de la dictadura de Pinochet, el 30% del texto que queda es la constitución del 80, el resto ha sido todo reformado desde fines de los 80 hasta ahora, y tiene la firma de Ricardo Lagos, presidente socialista. Y tampoco es cierto lo que dicen acá, que por primera vez en la historia la gente indígena participa en la vida del Estado. Personas con ascendencia indígena están hace décadas o siglos en distintos rubros del Estado, Fuerzas Armadas, servicios públicos, en fin. Fíjense ustedes la última parte, ¿no? The Beautiful Dark Skin of Mestizos. Dice, la piel oscura, bella de los mestizos, de los indígenas, ha sido siempre excluida de los salones del poder. Eso es mentira. Prácticamente todos los presidentes de la República, los ministros, en fin, han tenido antecedentes o antepasados también indígenas. Entonces esto es una de estas fabricaciones artificiales de la prensa internacional. Algunos tratamos de combatir esto en medios de comunicación. Esta es una columna que escribí en el Wall Street Journal, dentro de varias que he escrito en otros medios, Washington Post y otras. Pero la verdad es que es muy difícil hacerle frente a este tsunami de información falsa. Y por último, estas son las conclusiones y lecciones que yo los invitaría a considerar para el caso de Colombia. Lo primero es que el relato mata a los datos. Es decir, las mentiras sistemáticas repetidas en televisión, en los medios de comunicación, en las redes sociales, por intelectuales, por políticos, etcétera, terminan matando la evidencia empírica y la argumentación racional. El relato hay que enfrentarlo con datos, sí, por supuesto, pero también hay que enfrentarlo con relato. Y no se puede permitir que todos los espacios los ocupe hegemónicamente una corriente ideológica. En Chile los empresarios se dieron cuenta muy tarde de esto, recién ahora le están quitando el financiamiento a canales de televisión y programas con contenido político alineado obviamente con la agenda refundacional de izquierda en Chile. Recién ahora
Algunos se los venimos diciendo hace 15 años, pero recién ahora, cuando el país ya lo tenemos prácticamente perdido. Otra cosa importante a tener presente, la corrupción de las élites, los escándalos en el mundo empresarial, en el mundo político, en instituciones republicanas, combinado con un crecimiento económico bajo, es decir, sin progreso, son cócteles importantes para crear un explosivo social, o sea, que termine por detonar, ya sea con la elección de un populista, ya sea con una crisis violenta. Ustedes tuvieron algo parecido, pero no fue de la envergadura de lo que vivimos en Chile, y creo que lo manejaron mejor de todos modos, pero no quiere decir que no puedan tener otro problema, especialmente eligiendo algún caudillo populista que propone, ¿cierto?, refundar el país completo. Lo otro que es importante, las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad tienen que combatir y garantizar el orden público y no dejarse neutralizar por el discurso de los activistas de extrema izquierda, de las ONG, organizaciones internacionales y también de medios de prensa que están dominados, por supuesto, por activistas que quieren desarticular la reacción de las fuerzas de orden y seguridad, permitiendo que el caos se expanda, porque una vez que eso se permite, supuesto que se abren las puertas para que se pueda refundar completamente un país. Eso es lo que nos pasó a nosotros. Por eso la Constitución debe protegerse férreamente, más allá de que haya que hacerles cambios, modificaciones, que siempre son necesarias. Las constituciones no deben entregarse por ningún motivo cuando son buenas o tienen por lo menos resguardos fundamentales a derechos básicos como la propiedad, tienen principios de responsabilidad fiscal, por ejemplo, incorporados, y otros más, tribunales constitucionales que funcionan. La Constitución nunca debe entregarse, menos aún si la posibilidad de que la escriba un grupo revolucionario de extrema izquierda o populista es alta. O sea, eso es un suicidio. Última o penúltima conclusión. La cobardía y la desidia se pagan caro. Yo les quiero decir con mucha honestidad que uno de los grandes problemas que hemos tenido en Chile ha sido la cobardía y la flojera, la desidia de las élites empresariales, de las élites políticas moderadas, de centroizquierda razonables y también de derecha y centroderecha, para defender de manera categórica lo que había que defender. Y hoy, cuando ya es tarde, recién hay gente en la centroizquierda de la Concertación en Chile, moderada, que está advirtiendo sobre el desastre y las amenazas que implican para la convivencia democrática las fuerzas de izquierda extrema. Siempre guardaron silencio, se acomplejaron, les dieron la autoridad moral que no tenían, se las concedieron y con eso les permitieron que siguieran avanzando. La gente más indicada para frenar a la izquierda revolucionaria extrema es la socialdemocracia, es la izquierda moderada. Por supuesto, la centroderecha y la derecha tienen que hacer su trabajo también como una alternativa real a esto. Y no pueden ser cobardes en ese sentido. Pero la centroizquierda es muy relevante en mantener los países por el cauce institucional frente a la izquierda radical y revolucionaria. Y lo último es que la prensa internacional, como yo les decía, en general, con excepciones, no ayuda. Es más bien favorece a una agenda populista, chavista, subversiva, antisistémica. Y yo les puse algunos ejemplos, pero no podemos contar para preservar, ¿cierto?, la institucionalidad muchas veces con parte al menos importante de la prensa internacional que se deja también emocionar, ilusionar y deja llevar sus fantasías más fiebradas, ¿no es cierto?, con esta idea de que América Latina siempre es este posible paraíso que se puede reconstruir desde cero, que es algo que Carlos Rangel, el intelectual venezolano, describe también en este libro del buen salvaje, el buen revolucionario. Entonces, estas serían brevemente 6 conclusiones para Colombia, o 6 lecciones, y podemos pasar a comentarlas más en detalle en la conversación. Muchas gracias. Gracias, Axel, por esa presentación. Creo que sirve
como un marco muy interesante para la discusión que viene a continuación. Quería contarles algo que nos sucedió en el comité programático de esta convención. Tuvimos una discusión de si comparar a Colombia con Chile era relevante. Si realmente estábamos comparando lo que era comparable. Porque Chile no es una democracia, o no era una democracia inestable. No la era. De hecho, pues había tenido un largo periodo de gobiernos de centro-izquierda, tuvo alternación a un gobierno de derecha, volvieron al centro-izquierda, o sea, una democracia que funcionaba con alternación. Chile no es un país dominado por la corrupción. Chile no es México, Chile no es Colombia, donde la corrupción adquiere pues, unos niveles de presencia muy grandes. Chile no era una economía en crisis, no era. Chile tampoco era un Estado sin derechos, donde no había libertades públicas, donde no había justicia, donde no había garantías fundamentales. En Chile no pasaba nada de eso. De hecho, en Chile todo parecía mejorar. Tan mejoraba hasta en el fútbol. Lograron ganar la Copa 2 años, la Copa Americana 2 veces, algo que no habían logrado. Todo parecía mejor, hasta el fútbol era mejor. Bueno, y de pronto suben el tiquete del metro y el modelo colapsa. Entonces uno dice, nosotros nos podemos comparar con un país que tenía instituciones, justicia, economía, ¿podemos compararnos? ¿Nuestra situación es realmente comparable? Pues la pregunta, la verdad, nos puso a dudar sobre si debíamos traer este tema. Pero creo que no nos equivocamos al escuchar a Axel. Creo que mucho de lo que nos dijo se parece tanto a lo nuestro que sí es comparable. Y entonces, para hacer 2 comentarios iniciales, quería primero cederle la palabra al doctor Néstor Humberto Martínez. Pues en Colombia sobra presentarlo, exministro, exfiscal general de la Nación, ex superintendente bancario, en fin. Y es pues una figura política controvertida y controversial. Y por lo tanto, me parece a mí que es una persona perfecta para hacer este primer comentario. Antes de cederle la palabra al doctor Juan Manuel Charri, que nos va a hacer pues un comentario desde una perspectiva distinta, más la de un experto en temas jurídicos y constitucionales y sobre todo de una persona que está opinando constantemente sobre los asuntos políticos del país. Entonces, adelante, doctor Néstor Humberto, y gracias por estar con Fasecolda. Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a toda la asamblea de Fasecolda, al presidente de Fasecolda, el doctor Miguel Gómez, con mi gratitud por esta invitación, a los panelistas que comparten esta tarde en esta presentación, un saludo muy especial y por supuesto mucha nostalgia. Estamos celebrando justamente 30 años de la asamblea de Fasecolda, en la que dimos apertura al modelo asegurador colombiano cuando ejercíamos por aquel entonces la superintendencia bancaria. Y eso ha contribuido mucho a la profundización del seguro y a la consolidación de nuestro modelo económico. Modelo este que, como lo dice nuestro invitado especial, pues ha entrado en unas serias dificultades a raíz del estallido social en que se ha envuelto nuestra América Latina. Como nuestro tiempo es muy corto, he querido traerles algunas presentaciones que ha hecho Ipsos Global en una encuesta mundial de apenas hace un mes largo,
que nos muestra qué es lo que puede estar pasando entre Chile y Colombia, en este sector de América Latina que trató de no refugiarse frente a la izquierda radical latinoamericana, sino consolidarse como un grupo. Políticamente nos organizamos alrededor de la Alianza del Pacífico, y de esa Alianza del Pacífico original, México ya lo perdimos frente a la izquierda radical, ya perdimos a Perú. En Chile la constituyente es de mayoría radical de izquierda, y las encuestas presidenciales en Colombia muestran que la izquierda radical podría llegar a la presidencia de la República el próximo mes de mayo. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Esto, pues, es muy interesante porque si vemos la encuesta de Ipsos, lo que se muestra es que estamos en presencia de unas sociedades fracturadas. Y me parece que viene muy a punto el comentario que hace nuestro invitado especial, Axel, cuando muestra que el entorno, la academia, los medios de comunicación llevaron a que, contrario a la verdad, se creara una percepción ciudadana que ha hecho que se entienda que nuestra sociedad está fracturada. Fíjense ustedes cómo Chile aquí tiene un 69%, en la opinión ciudadana el 69% cree que Chile es una sociedad fracturada, y en Colombia el 64%. Y uno entonces se preguntará, muy bien, ¿y esa fractura de dónde viene? Los indicadores de progreso social, ustedes pueden verlo en esta filmina, muestran que son muy distintas las realidades de Colombia y de Chile. Chile tiene los mejores indicadores de progreso social, ustedes lo pueden ver en esta filmina. No es el mismo caso de Colombia, pero nosotros hemos logrado, en Colombia logramos tener en los últimos 20 años unos progresos de carácter social muy importantes. Se redujo sensiblemente la pobreza absoluta y la pobreza extrema. La pobreza extrema alcanzó a caer a niveles de un dígito en Colombia, algo que era insospechado, pero la realidad es que a pesar de todos estos desarrollos, se ha percibido que somos una sociedad totalmente fracturada. Y se podrá decir, como decía nuestro presidente, el doctor Miguel Gómez, que esto está asociado al tema de la corrupción. Pues no, esta fractura no, si se le pretende atribuir a Chile y a Colombia por la corrupción, no hay tal. La situación en los índices de transparencia internacional de Chile y Colombia son bien distintos, y sin embargo en esas dos sociedades hay una fractura. Es más, ustedes pueden ver en esta filmina cómo los mayores indicadores de corrupción están en Colombia, Perú y Brasil, que son los tres países de toda América Latina, incluido el África, en donde también se dio la corrupción de Odebrecht. Fueron los tres países que enfrentaron esta corrupción de Odebrecht que marcó tanto el sistema político latinoamericano, y lo que se ha mostrado es que en ellas, a pesar de que la institucionalidad actuó para confrontar ese nivel de corrupción que hubo allí, los ciudadanos no perciben que la institucionalidad se regenere y que la justicia funciona, sino que hubo corrupción. Entonces, entre más se investiga la corrupción, entre más hay presidentes peruanos en la cárcel, entre los grandes empresarios de Brasil están en la cárcel, etcétera, etcétera, los ciudadanos ven es con desesperanza la acción de la justicia frente a los casos de corrupción, que es una verdadera paradoja. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y aquí hay un elemento en el cual yo sí quiero ser más explícito en esta conversación, y es que hay un elemento externo que corresponde a una dogmática de izquierda radical que se ha organizado en el Foro de Sao Paulo, que está financiada por economías que quieren subvertir el orden político y económico de la región, y que han dado cabida a lo que se ha denominado un plan estratégico de desestabilización.
que llaman la tormenta bolivariana. En el foro de Sao Paulo, y les invito a leer una presentación muy importante de septiembre del año 2020, que inclusive aparece en un periódico que uno diría por qué aparece allí en la tribuna de Honduras del 3 de septiembre del 2020, aparecen los 20 puntos que se acordaron en el foro de Sao Paulo. En primer lugar, generar movilizaciones masivas, organizar guardias paramilitares en estas sociedades, es lo que nos ha pasado con la primera línea en Colombia, controlar las redes sociales para poder enfrentar a los medios de comunicación del sistema político, del sistema económico, hacer de los excesos policiales que existen al momento de confrontar estas movilizaciones banderas populares. Eso pasó en Chile, a los carabineros los sacaron a la calle en algún momento por la presión de derechos humanos completamente desarmados, lo pretendieron igualmente en Colombia y generaron un problema reputacional en relación con nuestra policía enorme del nivel del problema reputacional que tienen hoy los carabineros en Chile. Destruir los partidos políticos como un objetivo de toda esta movilización de la izquierda radical latinoamericana, y lo han logrado, porque fíjense ustedes que en estas encuestas, Colombia y Chile, en Colombia el 84%, y en Chile el 80%, los ciudadanos piensan que la economía se ha amañado para la clase dirigente, para los poderosos, lo cual contrasta con la realidad que acabamos de ver, que podría examinarse no solamente para el caso de Chile, sino para el caso de Colombia. Y esas mismas encuestas, que es una encuesta global, fíjense algo que es muy característico de lo que nos está pasando y los efectos que va a generar desde el punto de vista de nuestra institucionalidad política. La sociedad está dividida entre los ciudadanos del común y los políticos y la élite económica. Así se mira en el espejo la sociedad chilena y la sociedad colombiana. Los dos principales países del mundo, óigase bien, son Chile y Colombia, en donde el 84 y el 80% consideran que hay esa lucha de clases. ¿Qué es lo que han hecho entonces alrededor de este discurso que se ha empezado a desarrollar con buen éxito para el progresismo, para el comunismo latinoamericano? Que nos volvieron a meter en toda la polarización de la lucha de clases en unas sociedades que estaban convergiendo mucho más hacia la igualdad social, que tenían mucha más clase media y que pese a esas realidades ha dado lugar a estas interpretaciones sociales. Y entonces eso lleva a una crisis del modelo político y en particular de la representación. Esto es muy delicado, porque la representación es la esencia del sistema democrático. Y si hay una crisis de representación, si el ciudadano del común no se siente representado en sus partidos, en sus órganos de deliberación, en los congresos, en los gobiernos, pues busca alternativas para la movilización de sus intereses, que son anárquicas por lo regular. Y fíjense cómo en esta encuesta global, Colombia y Chile son los países en donde más se considera que los partidos tradicionales y los políticos no les importa la gente del común. Y esa es la crisis de representación que hemos vivido, que es una crisis a que se ha dado lugar por virtud de circunstancias que no es del caso ahorita comentar, pero que han sido estimuladas, por supuesto, a través de este discurso de la izquierda radical en América Latina. Esto es muy significativo de cómo se ha desarrollado una crisis en la representación que da lugar a todas estas movilizaciones sociales buscando reclamos
en lo político, en lo económico y conquistas de esa naturaleza. La movilización indígena en Colombia, para contarle a nuestro profesor invitado, tiene una frase en el sur del país, en el Cauca. Nosotros no teníamos esa crisis social con las comunidades indígenas, pero empezó a desarrollarse de un tiempo hacia acá. Y los indígenas dicen que más vale un metro de vía panamericana, que es la autopista del sur de Colombia, que se la toman, más vale más un metro de autopista panamericana que una curul en el Congreso de la República, porque allí hacen conquistas, logran conquistas a través de movilizaciones, huelgas, paros y vías de hecho, que es lo que ha venido ocurriendo más recientemente. Y la institucionalidad burocrática pues también tiene una muy baja percepción sobre la tesis de que los oficiales, que la tecnocracia no entiende lo que necesita la gente del común. ¿En qué países del mundo se considera que esa tecnocracia no entiende al pueblo? En Chile y en Colombia particularmente. Luego, lo que se nos ha asignado hacia adelante, lo que viene hacia adelante es producto de esta percepción que recoge esta encuesta mundial que hoy estoy compartiendo con ustedes. Y eso es lo que produce o da lugar a plantear reformas en el modelo de gobierno en las sociedades mediante un nuevo contrato social. En esta encuesta, por ejemplo, se pregunta si se necesitan líderes que vuelvan a confrontar a los ricos y a los poderosos. En Colombia se estima que esa es una necesidad, cree el pueblo en un 77%, y en Chile del 72%. Entonces eso implica que si se va a hacer una transformación desde esta perspectiva, pues hay que hacer una revolución política, porque ya la mayor parte de la ciudadanía considera que esta es una necesidad apremiante. Y se ha llegado al extremo de considerar en esta encuesta global que la representación democrática en nuestros congresos ha hecho crisis de tal manera que las decisiones deberían tomarse por el pueblo directamente a través de referendos. Este es un caso, el referendo antidemocrático, los modelos referenciales que hacen tanto daño a los sistemas políticos y que pueden conducir, orientar las actividades a través de la manipulación de los referendos, hace que en Colombia la percepción de ese tipo de modelos de gobierno lleven a considerarlos favorablemente en un 68% y en Chile en un 63%. En este contexto, entonces, yo tendría que terminar aquí por lo limitado del tiempo para decir que ha sido la conquista de la izquierda radical a través de los foros académicos, de las universidades, de las profesiones liberales, de los medios de comunicación, cómo lograron expandir la tesis que se percibe en estos elementos de percepción de que la institucionalidad democrática y la institucionalidad económica le estaban haciendo daño a las sociedades chilenas y a la sociedad colombiana. De eso se deriva un cambio, habiendo hecho un daño institucional enorme. En Chile, en el ejército, con el tema de corrupción. En Colombia, el ejército era una de las instituciones más apreciadas y pasó a ser carátula de las revistas en nuestro país a partir de temas de corrupción particular y violación de derechos humanos, lo mismo que le surgió a la policía. La iglesia, como lo acaban de demostrar en Chile, tuvo una baja de percepción enorme. Lo mismo ocurrió en Colombia, donde se ha terminado diciendo que la iglesia, que ha ejercido un liderazgo ético y moral en la vida de estas sociedades, es una cueva de pederastas, y entonces ha perdido su reputación social de manera muy significativa, y con este daño institucional pues han creado las condiciones para que esa izquierda radical se presente ante la sociedad, que está atónita, que está desconcertada, se presenten como una opción real de transformación y de cambio,
que es lo que ya ha venido ocurriendo en Chile a partir de la elección mayoritaria de la izquierda y del comunismo en la Asamblea Constituyente, y lo que puede llegar a ser un desastre para nuestras democracias a través de la llegada a la presidencia de la República de candidatos que representan a esa izquierda radical. Muchas gracias. Gracias, doctor Néstor Humberto. Muy complementaria la visión con la primera parte de la presentación de Axel. Creo que muestra ahí unas líneas muy interesantes y muy consistentes que valdría la pena que más adelante profundizáramos. Ahora una tercera lectura, más de desde una perspectiva de alguien especialista en temas de derecho constitucional, en temas políticos, en temas de la política en el sentido más noble de la palabra. Doctor Juan Manuel, ¿usted cómo ve esto? ¿Qué le producen estos dos comentarios iniciales y qué ve usted para aclararnos este panorama tan complicado? Doctor Miguel, mil gracias por la invitación. Felicitar a Axel Kaiser por la excelente presentación. Al doctor Néstor Humberto por el complemento muy bien documentado que nos advierte de los peligros que está corriendo la democracia y la institucionalidad colombiana. Yo tal vez por malformación profesional voy a hacer un poco de énfasis en el tema jurídico constitucional, para empezar señalando que el derecho a la manifestación pública que se ha tratado de enmarcar en una manifestación por malestar social, y es un derecho constitucional, pues está siendo utilizado como una estrategia política. En las exposiciones que veíamos hablábamos del éxito, de las cifras del modelo económico, pero yo lo que creo es que tenemos un problema político. O sea, tenemos una estrategia presentada en el plano internacional donde la izquierda que estuvo patrocinando grupos armados en América Latina cambió de estrategia para una estrategia política y mediática, se organizó internacionalmente y está ejecutando, como bien señalaba el doctor Néstor Humberto, una agenda en América Latina para derrocar los gobiernos, llamémoslos liberales o con el mote de ellos, neoliberales. Y está utilizando pues todas las formas de lucha. Nosotros tenemos el antecedente del acuerdo final con las FARC, un acuerdo que se quiso llevar y efectivamente se llevó a la Constitución. Ellos querían que fuera parte integral de la Constitución en una modalidad muy criticable de que un acuerdo del gobierno con un grupo subversivo que buscaba reinsertarse a la vida civil pudiera expedir una normativa constitucional. Después de muchos ajetreos de opinión y jurídicos, académicos, se llevó como una norma que servía de referente para aplicar criterios de derecho internacional humanitario y que el acuerdo sirviera de modelo de interpretación para las autoridades públicas. Digamos que un modelo intermedio con unas normas de transición con la Justicia Especial de Paz, que como conocemos bien en Colombia, se trata de una justicia de transición que permite sancionar o digamos, sí, los delitos de lesa humanidad de una manera más benigna con tal de que se incorporen a la vida política. Se les concedió amnistía y indulto por delitos políticos y conexos, con discusiones como la de si estaba vinculado o no el narcotráfico. Con eso lo que quiero decir es que toda esta discusión, que para mí es básicamente política, pretende materializarse en el régimen jurídico constitucional, que en Colombia, y me atrevería a decir que en Latinoamérica, se puede calificar de fetichismo constitucional. Nosotros creemos que si logramos transformaciones constitucionales, estamos logrando las transformaciones políticas, económicas y sociales, pero realmente pues, eso no es cierto. Estamos generando referentes y discusiones políticas simbólicas para buscar avances de un sector político u otro. A diferencia de Chile, diría que ya tenemos una constitución
que me atrevería a decir que ha sido aceptada por la izquierda, con reservas, por supuesto, con deseos de modificación, como ocurrió con el acuerdo final con las FARC, pero aceptada. Y en el caso del candidato de izquierda, tiene una posición muy curiosa, porque él dice que está de acuerdo con la Constitución del año 91, pero es una Constitución que no se ha aplicado y que él va a aplicar. La pregunta es cómo la va a aplicar, y ahí tendremos seguramente las diferencias, y tal vez el trofeo del triunfo no va a ser una nueva Constitución, sino una nueva aplicación y una nueva interpretación de la Constitución del año 91. Con el tema de la manifestación, pues yo soy de la idea de que nos trajeron el conflicto social después de haber firmado con la guerrilla la dejación de las armas y la tramitación de la diferencia por los medios institucionales, nos trajeron la guerra a las ciudades con un expediente de violencia de baja intensidad, que es el vandalismo que se permite en las manifestaciones al final de ellas, que están perfectamente organizadas, y que tuvimos discusiones muy grandes porque había sectores políticos que dijeron abiertamente que las financiarían y las respaldaban, y que estaban dándoles elementos para ejercer violencia en esas manifestaciones. Es una nueva forma de lucha que se trae a las ciudades como una manifestación de ese sector de la izquierda radical que quiere trasladar ese malestar a los ciudadanos citadinos, que somos la mayoría, en las grandes ciudades. Con una narrativa que ustedes han señalado, tanto Axel Kaiser como Néstor Humberto Martínez, una narrativa de inequidad que no se compadece con una perspectiva histórica. A mí me gusta señalar que Colombia a finales del siglo XIX era tal vez una de las naciones más pobres de Latinoamérica junto con Haití. Hoy es la cuarta economía del continente latinoamericano. O sea, Colombia es un ejemplo de desarrollo económico, seguramente con errores, pero ha logrado desarrollar capitales intermedias, infraestructura vial, portuaria, cobertura en los sistemas de salud, ha logrado llevar tecnología a una buena parte del territorio. Tenemos pecados enormes como la pérdida del ferrocarril, la pérdida de los puertos que eran estatales, pero lo cierto es que tenemos una gran clase media con un nivel de escolaridad muy alto, con movilidad social, como lo han mostrado las cifras, y ustedes han dejado en evidencia que el discurso de inequidad no se compadece con las cifras, y a mi modo de ver es una estrategia política para lograr un triunfo de un sector de la izquierda que quiere llegar al poder. Uno de los errores que yo suelo señalar en la actividad política es que desconocemos el escenario internacional y el escenario global. Los intereses, como el del Grupo de Sao Paulo, pues no son tenidos en cuenta, y pensamos que somos una isla y que tenemos que abordar los problemas nacionales con las cifras y con la temática interna, cuando hay intereses muy fuertes que están coordinados para gestionar pues la toma de poder en países como Chile y Colombia. Señalar que el tema social, aunque es obvio, yo no lo quiero dejar pasar, la pandemia lo acentuó dramáticamente. O sea, el golpe que recibió la economía colombiana y que recibieron las economías emergentes fue muy grande y afectó muchísimo los sectores vulnerables o las clases sociales más bajas, y en mi opinión fue aprovechado de una manera infame por la política izquierdista para canalizar ese malestar social a través de la manifestación. A mí me gusta recordar que en Colombia el 27 de abril, un día antes de que empezaran esas marchas, se produjo una decisión judicial en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiendo las manifestaciones por razones de salubridad pública. Fue totalmente ignorada esa orden, tanto por las autoridades como por los convocantes a las marchas, y se inició una cadena de marchas sucesivas y de plantones convocados por ese comité sindical sin tener en cuenta la situación de la pandemia. Aquí también juega, y en eso quiero llamar la atención, no solo el tema económico y político. Tenemos un grave problema en la administración de justicia, una justicia que también está fracturada,
que también está dividida, que en algunos casos se muestra simpatizante de la izquierda y dicta decisiones judiciales en ese sentido, y hay otros sectores que, digamos, defienden la institucionalidad desde la óptica tradicional. Tenemos decisiones judiciales muy discutibles defendiendo la protesta social, dando instrucciones para limitar a la policía y particularmente al cuerpo de choque que se utiliza para evitar que las manifestaciones desemboquen en vandalismo. Entonces los componentes son múltiples, no solo es el tema económico con las cifras que han sido elocuentes, y como bien señalaba Axel Kaiser, pues los datos quedan superados por el relato, porque tenemos un problema principalmente político, en donde hay elementos que le sirven a la izquierda radical, como es la corrupción administrativa, la ineficacia de los partidos políticos, la falta de representatividad, como bien se ha señalado aquí. Pero tenemos también un impacto social generado por la pandemia, un fetichismo constitucional o jurídico que pone en juego a un nuevo actor, que es la rama judicial, que termina también influyendo en todos estos conflictos. Yo no haría más anotaciones, doctor Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que ahora sí entremos como en la discusión. Escuchándolos a ustedes tres, hay un punto en el que coinciden. Los tres perciben con mucha claridad que hay como una organización, hay un andamiaje detrás de este proceso. Y yo quería citarles una frase de Napoleón. Napoleón decía: no culpes a la conspiración aquello que pueda ser explicado por la incompetencia. ¿No será que es una salida fácil la de decir aquí hay una conspiración contra ciertos modelos democráticos? ¿No será que lo que hemos sido es incompetentes en la administración de nuestros estados? Y quisiera volver un poco y preguntarle a Axel Kaiser eso, porque él sí hace referencia a la mediocridad del gobierno de Piñera, pero ¿no será que es que lo que nos ha faltado es un liderazgo capaz de enfrentar esta circunstancia? Porque decir es que hay un montaje, hay un tinglado que está detrás de todo esto y que quiere acabar con estos países, pues es una salida fácil. ¿No será que de este lado nos ha faltado de pronto competencia para enfrentar este reto? Absolutamente. Esto me parece a mí que tiene elementos, por supuesto, de coordinación nacional, internacional, trabajo en red. Se apoyan ciertamente los distintos grupos de izquierda. El Foro Sao Paulo, el mejor ejemplo, donde se reúnen todos, pero también tienen sus redes en Europa, en Estados Unidos. Pero la clave, me parece a mí, está en la ausencia de líderes con el suficiente coraje para ver esto y enfrentarlo en sus propios términos. Y cuando me refiero a sus propios términos, lo que quiero decir es dando la batalla intelectual, es decir, por la hegemonía cultural, y eso implica que nuestras ideas, aquellas que defienden o postulan una sociedad de personas libres, con Estado de Derecho, con respeto a la propiedad privada y cosas de ese estilo, sean las que predominen en el discurso público. Eso no existe. Somos una minoría marginal los que defendemos eso. La intelectualidad, tanto de primera como de segunda mano, es decir, desde los académicos más elevados hasta los periodistas y distribuidores de ideas, son predominantemente serviles a la agenda de izquierda. Y de hecho, lo son dentro de canales de televisión y espacios que son propiedad de empresarios, digamos. O sea, muchos empresarios les pagan a estas personas el sueldo con el cual están destruyendo las bases de la legitimidad del sistema que les permite a ellos hacer su riqueza. Eso en América Latina es típico, pero no solo acá, pero particularmente en nuestros países. Entonces, por un lado tenemos esos líderes empresariales cortoplacistas que están buscando acomodarse permanentemente a un discurso que suene bien o que no se quieren incomodar, no quieren tener problemas. Y en Chile eso ha demostrado ser fatal, yo diría en toda América Latina. Y por otro lado, los líderes políticos
intelectuales suelen estar más preocupados de qué es lo que van a pensar en el New York Times de ellos que lo que les conviene a sus propios países. Y por lo tanto abrazan una agenda políticamente correcta que está alineada con causas de izquierda en el mundo entero y que recibe premios Nobel también, como ustedes lo saben muy bien en Colombia. Y eso es entonces un resultado directo de la ausencia de una sola cosa, que es coraje. Porque muchas personas que están de acuerdo con nosotros y no se atreven a decir nada, no se atreven a sacar la voz y no se atreven a trabajar por enfrentar este problema y asumir algún costo. Ni siquiera están dispuestos a financiar aquellas instituciones intelectuales, instituciones, medios de comunicación o lo que sea, que están defendiendo la cultura de la libertad, que es básicamente esta guerra de guerrillas que se da a nivel de ideas todos los días. Entonces, eso es un cóctel fatal, porque las batallas no las estamos perdiendo porque somos peores, las estamos perdiendo porque no las estamos peleando. Y eso es aún más lamentable. Doctor Néstor Humberto, a ver, en la misma línea, los tres están de acuerdo en que los resultados de nuestros modelos democráticos no son tan malos, que en muchos aspectos hay mucho que mostrar y hay muchas cosas de las cuales podríamos estar sinceramente orgullosos. Pero ¿por qué la opinión pública no valora la libertad? ¿Por qué la gente está dispuesta al salto al vacío? ¿Por qué la gente parece ser que considera que la aventura demagógica no significa para ellos nada, porque ellos no tienen nada que perder? ¿Por qué ellos piensan que no tienen nada que perder? Es la pregunta que quiero hacerle. Y yo creo que Axel ha utilizado una expresión que a mí me gusta mucho: coraje. Esa fue la palabra con que la mamá de Napoleón despidió a los 16 años cuando se fue al ejército. Le dijo courage, courage. Eso era lo que necesitaba ese líder que tuvo Francia y que fue tan importante porque fue un hombre de Estado lleno de coraje. Y voy a decirlo de pronto con una expresión un poco más fuerte, si me lo permite Axel. Somos una sociedad pusilánime. Pusilánime. Frente a las realidades que nos están confrontando, que son ciertas. Miguel, la conspiración del Foro de Sao Paulo y de la izquierda radical es una realidad. Pero nosotros no se le podemos atribuir lo que nos pasa a la izquierda, porque esa es la función política de ellos. Ellos quieren tomarse el poder, quieren tomarse la economía para servir sus valores y sus propios intereses, anarquizantes, por supuesto. Y de este lado de la sociedad, lo que reina es un gran individualismo, una gran indiferencia, y estamos buscando la oportunidad de inflar en medio de la crisis, en ese barco en el que vamos, inflar los flotadores para que cada uno de nosotros se salve en medio del océano abierto. La gran pregunta es, ¿y por qué no decimos lo que está pasando? ¿Por qué no tenemos esa capacidad comunicacional para mostrar todo lo que ha sido capaz de hacer nuestra sociedad? Es que realmente es revelador e importante lo que se ha hecho. Por ejemplo, un punto que no se ha mencionado. En Colombia hemos hecho una revolución en materia de seguridad, de salud pública. Colombia es uno de los pocos países del mundo donde más del 95% de la población tiene acceso a la salud. Eso es una revolución que hicimos en el marco de la Constitución del 91. Ya eso a nadie le importa, ya les parece que ese servicio, que es gratis en muy buena parte para la población de menores recursos,
pues ahora es de muy mala calidad, los profesionales no atienden a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las conquistas que hubo en materia de cobertura ya se perdieron. Lo que ha pasado con los fondos de pensiones, teniendo como paradigma lo que ocurrió en Chile. Ya logramos quitarle esa gran masa de ahorro construida por la sociedad laboral activa a las garras de la burocracia corrupta, que en el caso de Colombia en los años 90 determinó que los cálculos actuariales y el ahorro pensional se hubiera perdido. El Instituto Público de los Seguros Sociales quedó sin un solo centavo del ahorro pensional de los colombianos. Se desapareció todo. Dimos el paso, yo estaba en la superintendencia en aquel entonces, cuando creamos las administradoras de fondos de pensiones, y creamos un ahorro pensional que hoy vale más de 300 billones, que no se ha desaparecido, que están invertidos generando ahorro en el mercado de capitales y son inversores muy importantes generando, por supuesto, empleo, desarrollo, riqueza colectiva. Y claro, a la izquierda le interesa capturarlos porque ahí está la masa de ahorro con la cual pueden empezar a desarrollar unas labores populistas que vayan entonces en detrimento, por supuesto, de las rentas pensionales de los trabajadores que cotizaron esas masas pensionales, pero que les van a permitir hacer ochas y panochas. Y no vamos nunca a enfrentar a esas personas que están tratando de acabar con el sistema pensional que logramos montar en América Latina. En Chile ya van para la devolución del 40% de esos ahorros. ¿Cómo puede ser posible cuando ese fue el paradigma con que construimos el modelo en Colombia? En Perú, bueno, ya lo desmontaron, en Argentina ya vimos lo que pasó. No queda sino el colombiano incólume y ya hay toda clase de diatribas también montadas desde la izquierda de nuestro país. Los medios de comunicación se los entregamos a la izquierda radical, eso no hay que sostener otra tesis. Eso lo decimos mucho en privado, pero poco lo planteamos en público. Por fortuna, últimamente, como entiendo ya en Chile, los medios de comunicación han tomado ya responsabilidad sobre lo que está pasando y empieza uno a ver cambios ya en las líneas editoriales, pero nos capturaron las redes sociales. En fin, yo lo que quiero decir que si se tomaron la prensa, si se tomaron las universidades, etcétera, etcétera, lo que nosotros necesitamos es tener una sociedad mucho más activa, mucho más comunicativa, menos pusilánime, que logre confrontar la mentira y la anarquía que nos están proponiendo desde el otro extremo de las ideas políticas. Señor Juan Manuel, Axel dijo que había una receta muy peligrosa que era corrupción de las élites y bajo crecimiento. Pero yo tengo como otra fórmula también peligrosa, que es estados débiles y democracias inorgánicas. Democracias sin partidos, sin disciplina, democracias además, digamos, sin carácter, sin verdadero sentido y profundidad. O sea, constitucionalmente todo está escrito, pero ¿por qué las cosas no operan y por qué eso todo termina desembocando en una crisis? ¿Por qué no logramos tener estados que operen, que funcionen, que garanticen el orden, la justicia? ¿Y por qué no logramos tener una democracia que no parezca a los ojos del ciudadano como un verdadero circo? Bueno, Alfonso López Miquelsen decía que esta era una democracia electoral, o sea, que nos organizábamos cada 4 años para votar y poner las personas en los órganos de representación. La Constitución del año 91 pues implicó una ruptura y un nuevo replanteamiento, pero tal vez con una paradoja que viene un poco de antes. Los partidos tradicionales, hoy llamados partidos históricos, el liberal y el conservador, pues funcionaron durante muchísimos años sin un régimen jurídico especial. Tal vez solo hasta la Ley 57 de 1985 se empezaron a organizar los partidos, y yo diría que a partir de ahí
se fueron formalizando hasta desaparecer. O sea, existen en el papel. En su momento, al principio de la aplicación de la Constitución del 91, con un ánimo muy democrático, y recordemos que allí participó la Alianza Democrática, que era un grupo guerrillero recién reinsertado a la vida política, se permitía crear partidos políticos con 50.000 firmas, y terminamos teniendo más de 70 partidos políticos. La opinión pública con muy buen tino los calificó como microempresas electorales. Entonces, congresista que se respetaba tenía su partido político para garantizar su reelección al Congreso y su respaldo al presidente que se fuera a elegir. Entonces hemos formalizado la democracia y hay unos profesionales de esa formalización que sacan ventaja. Dimos un gran debate en materia de financiación de partidos. El Estado hoy financia buena parte de las campañas electorales y entonces hay personas especializadas en obtener esos recursos. Pero hemos avanzado. Esa misma izquierda que criticamos, pues tiene un espacio en el Congreso, lo tiene a partir del acuerdo final con las FARC, a partir del reconocimiento de la segunda elección presidencial que le da un lugar en el Congreso al candidato vencido, que es hoy en día candidato de la oposición. Entonces tenemos, digo yo, una democracia con errores, formalizada, con debilidades, pero que le ha permitido ingresar a ese sector que reclamaba una vocería política y que probablemente lo puede estar aprovechando mejor que los partidos tradicionales. Gracias. Axel, hay gente que cree que la mejor manera de enfrentar la demagogia y el populismo es dejarla sin agenda. Es asumir la agenda de ellos y ponerla en marcha. O sea, comprar las ideas de ellos. Que la mejor manera de neutralizar a la izquierda es haciendo la política de la izquierda. ¿Eso es válido? Eso es muy común en América Latina y no solo acá. Se está dando en muchas partes hace mucho tiempo, también en Europa. Angela Merkel fue un gran ejemplo de eso, ¿no? Siendo la izquierda alemana mucho más moderada que la que conocemos nosotros. Pero me parece que ese es el camino al desastre, porque valida la posición de la izquierda y la obliga a la izquierda a ser aún más radical para diferenciarse de esta derecha o centro derecha que toma las posiciones de la izquierda. En consecuencia, los límites de lo posible se van corriendo cada vez más hacia la izquierda. Y Chile es un ejemplo de eso. Piñera en su primer gobierno corrió muchas banderas de la centro derecha a la izquierda, y como resultado de eso, después cuando Bachelet llegó en su segundo gobierno fue todavía más radical que Sebastián Piñera. Yo creo que es una pésima estrategia, es una fórmula que de nuevo reviste cobardía, que implícitamente ya incorpora la idea de que estamos derrotados, de que es cosa de ir cediendo, pero gradualmente hasta perderlo todo de todos modos, para no correr el riesgo de que se pierda más rápido, pero lo que sí está claro es que si no tratas de mover, ¿cierto?, la agenda hacia tus principios y tus valores en tu dirección, finalmente de todos modos vas a terminar perdiéndolo todo. Entonces, es un pésimo, me parece a mí, estilo ese de gobernar o abrazar esos discursos de izquierda, tanto parte de los intelectuales como de los políticos. Lo que sí diría yo es que hay problemas que son objetivos y que tenemos que ofrecer soluciones con nuestros principios y nuestros valores. Por ejemplo, hay precios de ciertas cuestiones importantes que pueden ser muy altos, como los medicamentos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando uno examina la regulación, el sistema no tiene competencia. Entonces los medicamentos son altos porque hay un par de actores que por la regulación estatal y el sistema complejo como funciona pueden fijar precios muy altos. Entonces, ¿qué pasa? Esa indignación la toma la izquierda y dice esto es culpa del sistema de mercado y del neoliberalismo, entonces el Estado va a controlar la provisión de medicamentos. Estoy poniendo un ejemplo, puede ser otro. Nosotros tenemos que tener una agenda donde nos anticipamos a eso.
y proponemos más competencia, libre entrada, que la gente pueda importar desde el extranjero, etcétera, etcétera, que se puedan vender cierto tipo de medicamentos en supermercados, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y así hay muchos temas a los cuales nosotros tenemos que anticiparnos y tenemos que asumir un compromiso real con la libertad de mercado, con el libre comercio, y no en la protección de intereses también corporativos o empresariales. Porque el problema también de América Latina es ese, que muchas veces se escandalizan porque vienen estos populistas de izquierda, pero también hay una parte de nuestras élites empresariales que no tienen ningún problema en que el Estado los proteja, les dé todo tipo de subsidios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera una sensación de malestar porque impide el progreso acelerado en el mediano y largo plazo, incluso genera estancamiento muchas veces cuando no hay competencia. Vean el caso de Argentina, es lo más emblemático, y produce mucha rabia y frustración social. Entonces nosotros tenemos que tener un discurso sobre la base de valores y principios, eso es lo más importante, pero también tenemos que proponer soluciones con nuestra filosofía, que es la única que funciona. La otra no funciona. Así que pasa, después tienes gobierno de derecha aplicando políticas de izquierda o centro izquierda y les va mal. Pero la gente no calcula que es porque aplicaron políticas de izquierda. Cree que es porque es de derecha, entonces aplicaron neoliberalismo. ¿Y qué hacen? Votan por Cristina, que es lo que le pasó a Macri. Macri no hizo reforma, no hizo nada realmente para mejorar la economía argentina, cosas muy superficiales. ¿Y qué pasó? Dejó al gobierno en manos de Fernández y Kirchner. Entonces, no es fácil lo que yo estoy diciendo, pero tenemos que trabajar por instalar nuestro relato y ofrecer nuestras soluciones. Nuestras soluciones. Y se pueden vender, hay que saber hacerlo y tener presencia en los medios, en las escuelas, como decía Néstor, en fin, pero no podemos seguir ejerciendo el poder en la dirección que quieren nuestros adversarios, porque para eso no tiene sentido que tengamos el poder. Doctor Néstor Humberto, en medio de esta crisis, una de las frases de cajón que uno más escucha es que necesitamos más democracia, de que la salida es más democracia. Yo estoy más en la tesis de que lo que necesitamos es más gobernabilidad, o sea, más capacidad de solucionar los problemas, que nuestras democracias realmente hay muchos problemas que les están quedando grandes. Pero esa como dicotomía de necesitamos más democracia, no deberíamos más bien centrar el debate, necesitamos democracias más eficientes, que funcionen, que resuelvan los problemas, que la gente no sienta que la inseguridad es un problema que no se resuelve, que la injusticia es un problema que no se resuelve, que la ausencia de un sistema judicial eficiente, eso no se resuelve, que la corrupción, eso no se resuelve. Y la gente entonces termina diciendo, pues hombre, es que este sistema no me sirve. Yo tengo como esa inquietud de si la respuesta es más democracia o más gobernabilidad. Creo que Miguel, usted lo plantea en muy buenos términos. Lo que nosotros necesitamos es consolidar nuestro modelo político y nuestro modelo económico. Y por eso, metiéndome en la pregunta anterior, lo que nos corresponde es que la institucionalidad, tanto de la política como de la economía social de mercado, se perfeccionen. No tenemos que arropar las ideas que no son nuestras, que son las del populismo, las de un sistema igualitario donde unos son más iguales que otros, pero todos dicen que son iguales, y generando caos desde el punto de vista de la estructura y los fundamentales de la economía y de la política, como son los modelos que ellos representan. No, nosotros tenemos dificultades en cómo se hace la política y dificultades en nuestro modelo económico, tenemos es que mejorarlos. Ya lo estaba planteando Axel, por ejemplo, en el tema, si tenemos una economía de mercado, tenemos que tener unos sistemas de libre competencia eficientes, con unas autoridades de regulación y de control que tengan los poderes, la independencia, la autonomía
para que hagan lograr que el mercado le ofrezca los mejores productos de mejor calidad a mejores precios a los consumidores, que no haya colusiones, que no haya inhibición de la libre competencia. De eso se trata. De lo mismo hay que hacer en la política. Cuando se pide más democracia es de alguna manera minar más el sistema político para anarquizarlo desde las bases. Entonces se delega en comisiones, en estructuras corporativistas desde el punto de vista político ciertas decisiones, el Poder Ejecutivo empieza a compartir sus potestades de conducción del Estado y de la sociedad con otra cantidad de organismos, y van surgiendo más órganos que son la expresión más auténtica de una democracia vital. Y lo que estamos es al final minándola. Yo creo que para poner su pregunta en una definición muy concreta, lo que tenemos es que lograr más gobernabilidad y más economía de mercado, mejorando lo que tenemos, nuestra institucionalidad, y reconociendo que tenemos problemas. Doctor Juan Manuel, usted toda la vida ha sido profesor universitario. Y ahora, antes de entrar aquí, estábamos hablando de una reunión que usted tuvo con unos jóvenes. A mí, sinceramente, me sorprende que la juventud que más ha tenido en la historia de Colombia y de Chile y de todos los países que están en esta circunstancia, la juventud más privilegiada de la historia, es la más inconforme. La que más ha tenido acceso a la educación, a la salud, a viajar, a la recreación, a todo. Esos son los que son los más inconformes. Usted que está en contacto con los jóvenes todo el tiempo, ¿cómo ve eso? Es que usted me estaba echando un cuento muy bueno de una reunión que tuvo con unos jóvenes y me pareció que tenía toda la razón usted en eso. Que a los que les toca fácil siempre quieren más. Y la reunión, para cerrar con una anécdota muy sencillo, les preguntaba yo a algunos jóvenes por qué no participaban en política. Decían que la política era un asco y que era corrupta y que no servía. Les dije, señores, pero es que ustedes son los que van a pagar la fiesta. O sea, los errores que cometamos nosotros o los aciertos, todo lo que está ocurriendo lo van a pagar las siguientes generaciones, de manera que tiene que involucrarse, y si no le gusta, en todo caso va a responder por lo que está pasando. Muchas gracias a ustedes, a Axel, doctor Néstor Humberto, a Manuel, muchas gracias de verdad por darnos esta posibilidad de discutir. Estamos muy empeñados en Fasecolda en traer los temas políticos a un nivel, a levantarlos, a sacarlos de esta discusión puramente electoral que es tan frustrante y tan poco productiva. Y creo que hoy esta tarde hemos cumplido bien con esa tarea de ir al fondo y de mirar los problemas reales, sobre todo teniendo pues la experiencia de Chile que resulta tan relevante para la coyuntura actual en Colombia. Muchas gracias a todos y los dejo en compañía de Sergio. Adelante, Sergio.